Marlene Arroyo, ¿cómo está usted? Buenos días, Fernán, Moraima, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a toda la audiencia linda que está como siempre los miércoles en sintonía con nosotros en el reto de los teólogos. Y hoy, Fernán, sí, antes de comenzar con las preguntas de la audiencia, a ver. Permítame enviarle un saludo a mami. A doña María Amalia Hernández Santana, allá en el barrio Caín Alto de San Germán. Aplauso. Que mami esta hora dice: Alexa, nueva vida. No, wow. Y con el tema anterior, el tema que ustedes estaban tratando sobre la longevidad, pues a mami no le gusta que yo lo diga porque tú sabes. Sí. Pero nada, yo lo digo con mucho cariño y mucho amor porque mami no parece. Ella no parece que tiene 81 años de edad. ¡Qué bien! Y eso, Javianda, bacalao y su cafecito que no puede Eso faltar. es. Y caminando en la tierra. Exacto, Muy bien. trabaja la tierra. Es claro que sí, le gusta muchísimo la agricultura. Y mami me hace unos cuentos de que ella iba descalza a la escuela con sus demás amiguitos y siempre estuvo pisando la tierra, siempre estuvo en la agricultura, todas estas cosas, tomando agua del pozo. Ahí. Estuvo y está. Exactamente, y así en el campo yo le digo, mami, te mudas y me dice, aquí nací, aquí crecí y aquí moriré. Y tiene en 81. el barrio, 81 y está nuevecita. Mira eso. En su momento fue paciente de cáncer, lo superó y está nuevecita. Qué bueno. Así que a doña Amalia, mami, Doña Amalia. Besitos, aquí está tu nena. Ahí está la nena. Tu nena está aquí. Grandecita ya, grandecita Ay, ya. Largura de días. Largura de días para ella. Bueno. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a comenzar con las preguntas y vamos a comenzar con Fernán con una pregunta interesantísima. Oh, sí, muy interesante. Este oyente, sí. Dice lo siguiente, pastora Marlene Arroyo, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando hablaba de que tenía el aguijón en su carne? Claro que sí, esta pregunta nos la hace el evangelista Luis García, mejor conocido como Luisito. De hecho, Mi amigo. Luisito se nos fue viral. Sí. Porque él oró por Farruko Eso es allí así. en el oído. Y esa fotografía y esa oración, eso se fue viral. Así bueno. rápido, en breves segundos. Es un chico no vidente que fue diagnosticado con perlesía cerebral, que tiene ciertas dificultades al caminar también. Y entonces él es un hombre, ya tiene más de 21 años, es un hombre que evangeliza desde que tiene algunos 5 o 6 años de edad. Bebé. Mamá creyó, mamá le puso un micrófono en la mano, escuchando a Gigi Ávila, y se gana miles de vidas para Jesús. Amén, tremendo él. Desde su condición. Ay, Padre Santo y Padre bueno. Luisito, el gran Luisito. El gran Luisito, él pregunta que qué es eso del aguijón en la carne. Bueno, esto aparece en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y mira qué interesante, porque aquí tenemos que mencionar Biblia y también mencionar tradición. Porque la tradición ha enseñado a lo largo de la historia que ese aguijón en la carne pudiera ser una enfermedad o pudiera ser una dolencia que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, la palabra claramente afirma, ¿verdad? Yéndonos por encima de la tradición, que esto era un mensajero de Satanás que había sido enviado para molestar, para hostigar al apóstol Pablo. ¿De dónde podemos obtener la información? En el Nuevo Testamento, la palabra griega que aparece aquí, este término griego se traduce 7 veces como mensajero. Te tengo más información. Se traduce 181 veces como si fuese un ángel. Así que todas las 188 veces que aparece en la palabra del Señor, no hace referencia a enfermedad, no hace referencia a dolencia, hace referencia a un personaje. Y obviamente, pues la enfermedad no es un mensajero, tampoco es una persona. Esto quiere decir, nos da a entender que fue Satanás el que envió un mensajero para abofetear al apóstol Pablo. Vamos a definir lo que significa abofetear para ver lo más cercano, ¿verdad?, a la experiencia del apóstol Pablo con esto del aguijón en la carne. La palabra abofetear significa dar golpes repetidos una y otra vez. Es importante cuando nosotros vamos a profundizar en un texto, no solamente leer una traducción de la Biblia,
sino leer varias traducciones de las Sagradas Escrituras. Y hago un paréntesis aquí, a mí me sigue gustando la Biblia de papel. Yo no sé si es que yo soy del siglo pasado, pero ahora pues tenemos la pantalla allí en nuestros templos. Allí en la pantalla colocamos los versos bíblicos, se creó un nuevo ministerio, pero no sé usted, pero yo extraño aquellos momentos cuando venían los hermanos con la Biblia debajo del brazo a congregarse y con la Biblia de papel. Ahora realmente van sin Biblia. Algunos buscan la Biblia en su iPad, en su teléfono, o algunos simplemente no llevan nada. Simplemente están a la expectativa de leer las Sagradas Escrituras en la pantalla del templo. Ahora cierro paréntesis y continúo. Pero sí es importante poder tener Biblias, diferentes versiones. Y la traducción de Whitmore indica lo siguiente, voy a leerlo. Con respecto a esto, 3 veces le he rogado al Padre que Él se aleje de mí. Nota lo que dice esta traducción, que Él se aleje de mí. Segunda carta a los Corintios 12:8. La versión Reina Valera antigua dice, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Así que vamos a ir avanzando. El aguijón en la carne, entonces, no era una enfermedad, no era una dolencia como la tradición enseña, sino un mensajero de Satanás. Y fue Satanás quien se lo envió ¿para qué? Porque hay un propósito, para impedir que la palabra del Señor fuese predicada, enseñada por el apóstol Pablo. Esta expresión aguijón en la carne o aguijón en el costado siempre se ha utilizado en la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos a Números, capítulo 33, versículo 35, encontramos lo siguiente, que el Señor le dijo a Moisés que si los israelitas no echaban fuera a los moradores de la tierra de Canaán, aquellos habitantes iban a ser para ellos como aguijones en sus ojos y espinas en sus costados. Obviamente esto es una metáfora, no es una espina en el costado, no es un aguijón, un golpe en los ojos, es solamente una metáfora, pero lo traigo para que usted vea que aquí aparece la palabra aguijón. Ahora bien, igualmente, hoy día en el lenguaje puertorriqueño lo podríamos decir de esta manera, porque esa persona me da un dolor de cabeza, porque esa persona me hace pasar un mal rato, porque esta persona se ha convertido en un aguijón para mi vida. Ahora, la misma Biblia Whitmore traduce este versículo como lo siguiente: se me fue dado un aguijón en la carne, un ángel de Satanás para torturarme. Así que vamos avanzando. Fue un enviado que vino a bofetear al apóstol Pablo, y esto vino con propósito, el propósito de paralizar al apóstol Pablo, de paralizar la palabra. Ahora, lo interesante es esto. Juan Carlos. Es que Pablo tiene una expresión ahí, Marlene. Sí. Que a mí me da, o sea. Sí. A mí me da una razón principal. Ajá. No solamente de tener la palabra. Pablo dice, para que yo no me exaltase sobremanera. Sí. A causa de las revelaciones que Dios me dio. Sí. Se le permitió a Satanás enviar un espíritu que me abofetee. ¿Cierto? Cierto. O sea, si Pablo me está diciendo, te pregunto, tú eres la maestra. No, seguimos avanzando, claro. Que parte de ese propósito era mantenerlo humilde para que yo no me exaltase sobremanera a causa de las revelaciones recibidas, porque es que Pablo recibió unas revelaciones, tiene 14 cartas del Nuevo Testamento. Sobrenaturales. O sea, exacto, tenía un efecto en mantener a Pablo humilde, dependiendo de la gracia y de la misericordia de Dios para que no se creyera un ángel caído del cielo. Así es que yo lo veo en mis palabras. No, y tienes toda la razón, porque tenemos un Dios soberano. Y el Padre Todopoderoso jamás va a permitir que Satanás haga o envíe algo si Él no lo permite. El diablo es una criatura. Es que esta carnecita es tremenda. Exacto. Y 3 veces, dice la palabra del Señor, que Pablo le pidió al Padre Eterno, ayúdame, quítame esto, Padre, no lo permitas. Y la respuesta del Padre fue la siguiente. Vamos aquí, segunda carta a los Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. O sea, con mi gracia tú tienes más
que suficiente. Entonces, la tradición interpreta estas palabras como si Pablo le hubiera dicho al Señor, libérame de esto, y que el Señor le hubiera dicho, mira, de verdad que no te voy a liberar de esto. Tú vas a tener que lidiar con esto precisamente porque yo tengo propósito en esto que está ocurriendo aquí. Ahora bien, Pablo tuvo que soportar el aguijón, y no dice la Biblia que por poco tiempo. Da la impresión que Pablo tuvo que soportar este aguijón para siempre. Vamos a leer, dice, pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, mi favor y mi gracia contigo es más que suficiente. Algo así como también decir, vamos, tú tienes autoridad, tú tienes el nombre de Jesús, y cuando eres humanamente débil, mi fuerza y mi poder se perfeccionan en ti. Voy a tomarme un minuto más en esta respuesta, porque esto está maravilloso. Vamos a ver un ejemplo excelente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, cuando dice que Pablo fue apedreado. Esto es interesantísimo, fue en Listra, fue apedreado. Y me gusta porque la Biblia dice que estaban los discípulos alrededor de él, viéndolo casi muerto. De hecho, hay algunos eruditos que dicen, lo apedrearon, lo lapidaron y se murió. Algunos eruditos dicen, posiblemente fue allí cuando él subió allá al tercer cielo y tuvo unas experiencias impresionantes, que él mismo dijo cosas que a mí no se me permite hablar, no se me permite decir, y que el Señor los resucitó. Otros dicen quedó casi muerto, no se murió. Ahí tenemos todavía cosas que preguntarle al Padre Eterno. Lo que yo quiero señalar es que aquí Pablo fue milagrosamente preservado, totalmente preservado. Estaba en el piso, estaba apedreado, estaba herido, y nada podía hacer él por sí mismo para ponerse de pies. Qué momento de más debilidad, qué momento de más inhabilidad. Sin embargo, aquí está la palabra. Bástate mi gracia, mi favor está contigo. Yo te levanto o yo te resucito. Con esto quiero decir, era humanamente imposible que Pablo pudiera hacer algo. En su propia fuerza no tenía la habilidad de sobreponerse. Pero cuando estamos humanamente débiles, el poder de Dios se hace más fuerte en nuestra vida. Termino. Segunda carta a los Corintios 12:10, Pablo escribió, por eso, por amor a Cristo, escucha esto, me gozo en las debilidades, en las afrentas, es decir, vergüenzas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias. Y podemos hacer toda una predicación con cada una de estas palabras, pero la única que voy a mencionarte, debilidad, la necesidad que se tiene de tener fuerza, fragilidad, incapacidad para producir resultados, lo que quiere decir cuando yo no puedo más, cuando mi fuerza se termina, el poder de Dios se perfecciona a través de mi vida. Amén. Así que, Luisito, espero haber respondido tu pregunta. ¿Qué clase de pregunta? Pero el aguijón en la carne. Bendito el nombre del Señor. Bueno, el reto de los teólogos. Y el próximo es... Claro que sí. Vamos con Juan Carlos con una pregunta de una pastora linda. Otra pregunta que me hicieron ayer fue, dice ella, ¿por qué la Biblia menciona tantas veces que personas rasgaron sus vestiduras? ¿Qué significa? Muy bien, rápido que yo leí la pregunta, yo rápido pensé en aquel momento cuando Jesús está delante de aquel grupo de religiosos. Yo quiero leértelo. Dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo rapidito, Marcos capítulo 14, verso 61. Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. El sumo sacerdote volvió a preguntarle, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Así que en este caso particular, rasgar la vestidura, se rasgaba la vestidura cuando decían, esto es una blasfemia.
esto es una ofensa al Dios Todopoderoso. Y allí dice la palabra del Señor que se rasgaron las vestiduras delante de Jesús como una acusación de que Jesús estaba cometiendo blasfemia. Pero cuando nosotros escribimos rasgar las vestiduras, aparecen en muchísimas ocasiones en las Sagradas Escrituras. Solamente voy a mencionarte algunas. En la antigüedad era costumbre romperse o rasgarse las vestiduras también como señal de dolor, como señal de remordimiento o como señal de estar sufriendo una emoción muy fuerte. Jacob lo hizo. Génesis 37:34 dice que cuando creyó que su hijo José había muerto, era tanto el dolor que se rasgó las vestiduras. En Hechos capítulo 14, versículo 13, capítulo y versículo capítulo que te mencioné en la pregunta anterior, dice aquí la palabra del Señor, voy a leerlo. El sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales, y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé. Dice el 14, pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando, pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Así que tenemos aquí a Pablo y a Bernabé que están a punto de recibir adoración pagana porque piensan que ellos son dioses, que ellos son sobrenaturales, y ellos se metieron entre la gente y se rasgaron, se rompieron las vestiduras. ¿Por qué lo hicieron? Era una forma de decir, nosotros somos completamente humanos, tal como lo son ustedes, la gente de Listra. Lo hicieron también como una reacción instintiva, como dije anteriormente, judía, contra la blasfemia. Para Pablo y para Bernabé no era inconveniente. Era un gran inconveniente, que se le llamaran dioses, que era blasfemia. Y la forma de demostrarlo, además de sus palabras, era rompiéndose la vestidura. Y una más, porque insisto en que hay muchísimos casos de rasgar las vestiduras. Tenemos el ejemplo de Job. Dice la Biblia, Job 1:20, se rasgó las vestiduras lamentándose por la pérdida de todos sus familiares y la pérdida de todas sus propiedades. Así que concluyo, rasgar las vestiduras simbólicamente era como de dolor, era como de blasfemia, una emoción sumamente fuerte. Lo más importante es lo siguiente, es simplemente un acto externo. Y las cosas que son externas tienen que estar acompañadas con algo que sea genuino de forma interna. Por ejemplo, yo puedo colocarme un anillo de matrimonio, yo puedo hacer un pacto, pero eso solamente es significativo si es real, si es genuino, si es sincero. Por lo tanto, más allá de cualquier expresión física, rasgar vestiduras, entre otras cosas, lo más importante es lo genuino, la sinceridad, el estado de nuestro corazón delante del Dios Todopoderoso. Cuando se rasgaban las vestiduras, o sea, había algo de ropa abajo de esas vestiduras o quedaban desnudos. Wow, qué pregunta histórica tú me has hecho. Sabes que no sé. Yo supongo que no quedaban totalmente desnudos, sí, sino con la vestidura rota. La de arriba, ¿no? Sí. Entiendo yo que completamente desnudos no quedaban, pero sí con las ropas rotas. Sí. Excelente, vamos a lo que nos queda, ¿verdad? Sí. Con la mía dice aquí, he estado escuchando pastores y líderes cristianos haciendo llamados al altar para que la gente los toque y transferirles de lo que ellos tienen, los dones, pero muchos utilizan el texto como excusa, ¿no? O como, ¿verdad? Para justificar esto, sí. Donde dice, Pedro le dice al hombre que estaba en las puertas del templo, de lo que tengo te doy. Ajá. Y sacando el texto, dice la persona que te escribe fuera de contexto, y que los humanos no tenemos esa autoridad, que el único que tiene el poder de transferir dones es Dios. Bueno, aquí vamos. Esto nos recuerda inmediatamente al apóstol Pablo. La Biblia dice que el apóstol Pablo cargaba una unción, cargaba una gloria, que aún los delantales, aún la ropa del apóstol Pablo, la gente se la llevaba y los enfermos quedaban sanos, ¿verdad? Ahora bien, hasta la tela
que tocaba Pablo tenía gloria, tenía unción. Vamos a traer esto entonces a equilibrio. La norma en las Sagradas Escrituras no es que venga la gente y que me toque y que saque de mí unción. Eso lo hizo la mujer del flujo de sangre, obviamente, con Jesús de Nazaret, entre otros que tocaban a Jesús y recibían sanidad. Pero luego de Jesús, cuando vamos al Nuevo Testamento, sí se nos dice que la unción sí puede ser transferida por medio de la imposición de manos o de alguna otra manera, pero dentro de ciertos parámetros de orden. La palabra griega, por ejemplo, cuando Pablo habla de imponer las manos y se lo dice a sus hijos espirituales, es epititemis. Y epititemis significa transmisión de espíritus. Cuando vamos de espíritu, de mi espíritu, del espíritu de Pablo, cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con Moisés. Y allí con Moisés hay un ejemplo maravilloso en Números 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé, Dios, y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Un ejemplo más, rapidito a causa del tiempo. Tenemos a Elías y tenemos a Eliseo. Ya Elías será llevado a la presencia del Padre y Eliseo hace una petición. Eliseo quería una doble porción de su espíritu y el Padre Todopoderoso se lo concedió. Y lo vemos evidenciado en la historia y en la Biblia, que Eliseo se movió con lo doble que cargaba su padre espiritual, por llamarlo de alguna manera, el profeta Elías. Así que sí existe transmisión, sí existe imposición de manos. Los apóstoles de Jesucristo imponían las manos y decían: reciban al Espíritu Santo. Sí existe, pero ¿por qué digo dentro de ciertos parámetros? Ay, Padre Santo, porque si hacemos de esto una doctrina, ven y tócame y todo el que me toque va a recibir de lo que yo tengo. Esto es una locura, una real locura. Así que sí es posible, sí es bíblico, bajo la instrucción del Padre Eterno, dentro de los parámetros de orden y dirección del Espíritu Santo de Dios. Yes. Señoras y señores, Eso tremendo reto de los Ay, Santo Padre. Estuvieron espectaculares Sí, como Cada siempre. día bueno. las Sí. preguntas se hacen más difíciles, Sí. ¿sabes? Se dificultan más. Y esto es maravilloso. Gracias por su confianza y gracias porque me tienen estudiando todo el tiempo. Muy bien. Qué chévere. ¿Y la iglesia cómo va? Allí estamos en Ponce esta noche a las 7:30 de la noche. Tenemos estudio bíblico, no se lo puede perder. Nos congregamos domingos a las 9:30 de la mañana. Los viernes están los jóvenes a las 7 de la noche. Este próximo sábado, anótelo, este próximo sábado a las 9 de la mañana tenemos un evento. El verdadero amor espera. Para adolescentes de 12 años en adelante. Para más información, llámenos al 787-644-2544. Es un evento en la búsqueda de la abstinencia, que crear conciencia en contra de la fornicación y otros temas muy interesantes. Recuerda visitar tu librería cristiana favorita para que adquieras nuestros libros y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo, para que continúes recibiendo predicaciones, enseñanzas, mensajes, ediciones del Reto de los Teólogos. 644-2544. Gracias, pastora Marlene Arroyo. Gracias, Fernán. Estamos en ruta, nueva vida.